La educación está reprimiendo los talentos y habilidades de muchos estudiantes y está matando su motivación para aprender. Ken Robinson. Hace muchos años leí algo tuyo que me fascinó, porque pensé que nadie había dicho antes algo tan sencillo y tan cierto a la vez. Dijiste que elevar los estándares o los niveles de educación no sirve de nada si los niveles en cuestión no son válidos o si están equivocados. Y desde entonces he intentado leer todo lo que has escrito, como Out of Our Minds, por ejemplo. ¿Podrías explicarnos tu punto de vista? Mi experiencia es que la mayor parte de nuestros sistemas educativos están desfasados, son anacrónicos. Se crearon en el pasado, en una época distinta, para responder a retos diferentes. Con el tiempo, se han vuelto cada vez más limitados. En todas partes del mundo hay intentos de reformar la educación, y uno de los grandes mantras es que hay que elevar los estándares. Y me hace gracia porque, por supuesto que deberíamos mejorarlos siempre, pero no sirve de nada aumentarlos si están equivocados. Por ejemplo, en la mayoría de sistemas, se insiste mucho en elevar los estándares de matemáticas y de lengua, que por supuesto son muy importantes, pero no son lo único que cuenta en la educación. Las disciplinas artísticas cuentan, las humanidades cuentan, también la educación física. Me gustaría saber si es cierto que ha habido tantos cambios turbulentos, que ha surgido esa disparidad o esa gran brecha entre la educación por un lado y las necesidades individuales de las personas por otro. ¿Cuáles son, de verdad, esos cambios que han ocurrido? Pues creo que hay varios. Si nos planteamos cuál es el propósito de la educación, los políticos a menudo hablan de volver a lo esencial, a lo básico. Y creo que hay que hacerlo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué es lo esencial. En mi opinión, la educación, desde la guardería hasta la formación de adultos, tiene en líneas generales 3 objetivos. O por lo menos debería tenerlos. Uno de ellos es económico. Es innegable que una de las grandes expectativas que tenemos sobre la educación es que si alguien tiene estudios, estará en mejor posición para conseguir un trabajo, y la economía se beneficiará. Por eso invertimos tanto dinero en la educación. Y ahora no es así. El problema es que las economías del mundo han cambiado diametralmente en los últimos 50 años. El mundo cada vez está más dominado por los sistemas de información. Estamos inmersos en una economía de servicios y la industria se ha trasladado fuera de Europa. Ahora mismo se ubica mucho más en Asia. Por consiguiente, económicamente, el mundo de ahora no tiene nada que ver con el mundo en el que tú y yo crecimos. La revolución industrial forjó nuestro mundo, pero también fraguó nuestros sistemas educativos. Tenemos un sistema de educación industrial. Es un modelo de la educación basado en la producción. El segundo gran reto educativo es de índole cultural. Una de las cosas que esperamos de la educación es que ayude a las personas a comprender el mundo que les rodea y a desarrollar un sentimiento de identidad cultural, una idea sobre su lugar en el mundo. Sí. Si analizamos los sistemas educativos de todos los países, en España no hay duda de que esa expectativa está presente en el sistema de enseñanza. Se pretende ayudar a los alumnos a conocer mejor la cultura española, y lo mismo sucede en el resto del mundo. Es una gran expectativa de la educación. El problema es que el mundo también se ha transformado culturalmente en los últimos 50 años. No tiene nada que ver con el mundo en el que crecimos. Cada vez es más interdependiente, más complejo y también más peligroso culturalmente en algunos aspectos, más intolerante en ciertas cosas. El tercer gran objetivo de la educación es personal. Lo saben los que tienen hijos, pero también cualquiera que esté vivo.
Una de las cosas que esperamos de la educación es que nos ayude a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, que nos ayude a descubrir nuestros talentos, nuestras destrezas. Y creo que la educación ha fracasado estrepitosamente en ese sentido, puesto que muchos acaban sus estudios sin descubrir lo que se les da bien, sin averiguar jamás sus talentos. Muchos pasan por la escuela y llegan a la conclusión de que carecen de cualquier talento. Y esto sucede porque en el fondo tenemos una visión de las aptitudes muy limitada. También ha habido cambios en ese sentido. Vemos pues que hay cambios en nuestra noción de inteligencia, pero también en la cultura, que ha cambiado y se ha complicado, por no hablar de hasta qué punto se ha revolucionado económicamente el mundo. Tenemos pues tres grandes cambios que probablemente explican esta ansiedad que surge de la disparidad entre el mundo educativo y las necesidades económicas, culturales e individuales. Hacer un fuego, cazar, recolectar plantas comestibles, fabricar recipientes y armas. Nuestros antepasados aprendían unos de otros las actividades de la vida cotidiana. Los conocimientos se adquirían a través del contacto con los demás y la repetición. Hasta que miles de años después se inventó la escritura, la primera gran revolución en el aprendizaje. Entonces, los textos comenzaron a vehicular buena parte del conocimiento. También cambiaron, claro, las cosas que aprendía la gente. Nacieron las primeras escuelas. En ellas, un individuo, el profesor, tenía unos conocimientos que dictaba a una serie de alumnos, que los aprendían. En el siglo XVIII, cuando se produjo la Revolución Industrial, se comenzaron a regular los sistemas educativos. El objetivo era preparar a los trabajadores que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje en las fábricas. Individuos que hacían lo mismo una y otra vez durante muchas horas al día. Los avances espectaculares que se han producido en ciencia y tecnología han hecho, por una parte, que pasemos de ser una sociedad industrial basada en la producción masiva de objetos a una sociedad de servicios y de información, en la que el motor son las ideas y la creatividad, la capacidad de inventarnos nuevos oficios más acordes al siglo XXI. Y por otra parte, los descubrimientos científicos nos han permitido conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, el órgano encargado del aprendizaje. Creo que fuiste uno de los primeros del sector educativo en hablar de la desafortunada división entre ciencias y la cultura o las artes. Y es curioso, porque nosotros, cuando preparamos programas científicos, a menudo tenemos que enfrentarnos a un dilema. Nos planteamos que un tema no encaja bien en lo que los científicos denominarían temática científica, así que es mejor descartarlo. Pero tú afirmas que como resultado de esta escisión entre la ciencia y las disciplinas artísticas, hemos ignorado un campo fantástico, el de la creatividad. ¿A qué te refieres exactamente? Pensemos de nuevo en la educación. La mayoría de países no instauraron un sistema de educación pública obligatoria hasta mediados del siglo XIX. Se trata de ideas bastante nuevas. Dos factores influyeron mucho en la educación. El primero fue la economía industrial, que provocó una cultura organizativa de la educación extremadamente lineal, centrada en los estándares y la conformidad. Y el otro gran factor de influencia, en mi opinión, fue la cultura intelectual de la Ilustración, que desencadenó en la cultura académica de la educación. Una de las características de la enseñanza es que hay una jerarquía de asignaturas en las escuelas.
En la mayoría de sistemas tenemos arriba de todo de la jerarquía, la lengua, las matemáticas y las ciencias. Un poquito más abajo están las humanidades, como la geografía y los estudios sociales, o la filosofía, cuando se enseña. Y debajo de todo están las disciplinas artísticas. Hay poquísimos sistemas educativos, no conozco ninguno de hecho, que enseñen danza con el mismo rigor y sofisticación con el que se enseñan matemáticas. ¿Por qué hay esta jerarquía? Muchos te dirán, es evidente, tiene que haber una jerarquía. ¿Pero por qué? Creo que hay dos motivos. El primero de los cuales es económico. Se cree que las materias que están más arriba en la jerarquía son más relevantes para el mundo laboral. Para encontrar trabajo. Sí. Y te encuentras con afirmaciones como, no te dediques al arte, jamás serás un artista ni te ganarás la vida con el arte. No hagas música, es muy difícil salir adelante como músico. Así que un argumento es claramente económico. Pero lo interesante es que nadie te dice, no te centres en las matemáticas, nunca serás matemático, ni tampoco, olvídate de la química, jamás serás químico. Esto se debe a que en nuestra cultura intelectual existe una asociación entre las ciencias y cierto tipo de conocimiento objetivo. Se cree que al trabajar con las ciencias, se trabaja con hechos y certeza, que son las cosas que marcan diferencias en el mundo, mientras que las disciplinas artísticas se asocian con los sentimientos y la expresión personal, por lo que están muy bien para entretenerse, pero no son importantes para la economía. La Ilustración y la Revolución Científica crearon un modelo de inteligencia y conocimiento que ha imperado en nuestra cultura. Desde entonces, el arte se ha asociado con la corriente del romanticismo del siglo XIX, con la expresión de sentimientos. Y creo que es un problema enorme, porque esto ha disociado el intelecto de la emoción. Y hemos pasado a considerar ambas cosas como separadas, en detrimento tanto de las artes como de las ciencias. La creatividad ha pasado a asociarse con lo artístico y no con lo científico, porque se cree que la creatividad tiene que ver con la expresión individual de las ideas. Yo propongo, entre otras cosas, retomar una concepción de la creatividad que nos devuelva la relación entre las disciplinas artísticas y científicas, puesto que ambas salen perjudicadas de la separación. Ahora mismo, nuestra generación, y con esto no me refiero a ti y a mí, sino a toda la generación de personas que habitan en la Tierra ahora, a todos los que convivimos en el planeta, tenemos que enfrentarnos a retos que carecen de precedentes en toda la historia de la humanidad. Uno de los motivos por los que defiendo con tanta pasión que hay que modificar la educación y replantearse la creatividad es porque me parece que, a no ser que cambiemos nuestra manera de pensar en nosotros mismos, no estaremos a la altura de los desafíos a los que nos enfrentamos ahora. Y si no hacemos frente a los retos, las consecuencias podrían ser desastrosas. Si no estás dispuesto a equivocarte, nunca llegarás a nada original. Ken Robinson.